Primero, ¿qué fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro, Juli? Sí, el pasado 1 de septiembre, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta X, dijo que estaba próximo a recibir un golpe de Estado y no se trataba netamente de una votación, pero sí de una lucha popular. Veamos lo dicho por el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta X. Se han organizado para dar el golpe de Estado. Lo anunciado se desarrolla. Del pueblo que me eligió dependerá que el designio oligárquico se vuelva realidad o los derrotemos de nuevo. Esta no será una votación parlamentaria de nuestros enemigos para sacarnos. Esto será una lucha popular. Bueno, hay que decir que una de las definiciones de golpe de Estado es la toma, la destitución del gobierno, los poderes de un Estado, que normalmente se trata de una toma ilegal del poder por parte, podría ser de una facción política, un partido político en concreto, una secta, un grupo rebelde, los militares. Tiene muchas definiciones, pero quería preguntarle acá a nuestros invitados, comencemos acá por el senador Wilson Arias, ¿cómo entiende usted este golpe de Estado? ¿Cómo usted lo percibe que ha denunciado el presidente? Lo veo en su complejidad y en su particularidad, digamos, como a la colombiana, ¿cierto? Sí. Ha venido hablando de golpe blando en general como una especie de alusión a que, a diferencia de los golpes del Cono Sur, de Videla, de Pinochet, de Stroessner, donde con tanques en la calle y la fuerza militar, básicamente el ejército a su servicio, se deponía un presidente. En cierta medida era la versión derechista de lo que llamaba la izquierda el puchismo, ¿no? Grupos de insurgentes daban el golpe, pero en este caso un asunto de derecha y que se utilizó contra gobiernos democráticos o para instalar un autoritarismo fascistoide, que fue lo que asistimos en el Cono Sur. Pero a diferencia de ellos, los golpes blandos de la época, esos golpes como que pasaron de moda, pero no se renuncia a la idea de deponer a un presidente de la República. Y además, lo digo de entrada, ya no solamente la idea de que esto es un asunto de la imaginación de Petro, de la especulación como loca de manicomio de los izquierdosos, han vuelto a repetir, y me parece muy afortunado que se haga para que se devele, cuando Cabal decía en un evento de la derecha, no hay que dejar que Petro se quede 4 años. Esto no es un asunto, pues, de un albur, una casualidad, una especulación de una señora que le habla además a una concentración de personas derechistas. Y pues la constatación por estos días, es decir, aquí hemos hablado inclusive como de fases, ¿cierto, Heráclito? Decíamos, por ejemplo, el bloqueo institucional que sigue, toda esa monstruosa campaña de los medios de comunicación de estar, ahorita hablaremos seguramente de eso, de los fake news de la semana pasada, 2 semanas sucesivas, teniendo al país como en ascuas, creando un estado anímico que propicie un golpe de mano, que me temo yo, ya no es solamente algo así como que le vaya mal a Petro, sino procurar por distintas formas, y en este caso muy particularmente me refiero a una muy polémica decisión del Consejo de Estado, quien en mi criterio probablemente no era el indicado para definir el conflicto de competencias y pretender que le encomienda al Consejo Nacional Electoral, fraccionando la figura del fuero presidencial, además, que esto es muy notorio, esto es muy importante, una figura que en nuestro concepto, digamos que es integral, ¿no?, para darle solidez a la figura, y se fracciona para encomendarle una parte al Consejo de Estado y otra parte al Congreso de la República, una cosa más bien, digamos, bastante novedosa o traída de los cabellos, en mi opinión, por un órgano que creo yo no era el competente, por cuanto creo que era la Corte Constitucional la que tenía que haber resuelto, de modo que la sumatoria, en mi opinión, es de la mayor, no, pues, ¿cómo decirlo? Esto puede sonar, pues, ¿no?, digamos, de la mayor peligrosidad jurídica en estos momentos contra el gobierno de Gustavo Petro. Sí, acá están hablando de muchos frentes, se habla de una guerra jurídica, se habla también de la desinformación de algunos medios de comunicación, también hemos visto y hablamos en otro programa acá, el Tercer Canal, que lo pueden encontrar, de esta causa de pánico económico. Pero bueno, le tiro la pelota a Heráclito. ¿Cómo ve usted también este golpe de Estado? ¿Dónde lo ha percibido? ¿Está de acuerdo con esta denuncia? Sí, Laura, yo creo que hay muchos indicios de lo que puede estar pasando en este país de promover lo que ha llamado el presidente de la República y lo que llaman algunos teóricos un golpe blando, es decir, acceder al poder de una manera tal que no se perciba la fuerza, que no se perciba el uso de la fuerza como se ha hecho en el mundo por la vía de los militares, que sacaban, como dice Wilson, los tanques o sacaban los aviones de la Fuerza Aérea de cada país para amedrentar o atacar el Palacio de la Moneda, por ejemplo, en Chile para deponer al presidente Allende. Entonces, hay unos indicios que dicen, bueno,
El golpe blando significa tratar de sacar al gobernante, al soberano del poder, por vía aparentemente legales. Y eso significa que actuar en la legalidad en este país significa, por ejemplo, darle la competencia al Consejo Nacional Electoral para que investigue al presidente de la República. Es decir, constitucionalmente, quien debe investigar, quien debe acusar al presidente de la República en primer término es la Comisión de Acusaciones e Investigaciones de la Cámara, llevarlo ante la plenaria de la Cámara y la Cámara llevarlo ante el Senado para que lo juzgue. Esa es la vía legal. Pero al darle esa competencia, digamos, entre comillas, al Consejo Nacional Electoral, significa, bueno, vamos a ablandarlo por este lado. Atemorizar a la gente con algunas otras acciones, por ejemplo, el pánico económico. Decirle a la gente, incluso antes de que el presidente de la República tomara posesión, de que iba a haber expropiación de la propiedad privada. Entonces, que todos tenemos que hacer algo para que el presidente de la República no llegara al poder y nos quitara la propiedad de los colombianos. Y es más, en ese mismo desarrollo y en términos de discusión legal, se aprobó en el Congreso de la República un acto legislativo, es decir, una reforma a la Constitución para establecer una jurisdicción agraria y rural. Y el periodo anterior se aprobó la ley estatutaria de esa jurisdicción agraria y rural. Es decir, una jurisdicción que va a crear jueces agrarios y rurales y tribunales agrarios y rurales. Y la sala de cierre que sea la Corte Suprema de Justicia en su sala civil, agraria y rural. Y ahora se presentó por parte del gobierno la ley del procedimiento agrario y rural, que es una ley que le dice a los jueces, ustedes van a tramitar todos los litigios que haya con referencia a la tierra con este procedimiento. Este es y no es otro. No es el civil, no es el laboral, es este agrario y rural. Señores jueces y señores magistrados. Y entonces la oposición y el Centro Democrático le dicen a los colombianos, ojo porque nos van a expropiar. Entonces van creando pánico en la sociedad en contra del gobierno. Y además, en el mundo de los medios de comunicación, algunos medios crean una narrativa en contra del presidente de la República. Más que medios que están informando y que están transmitiendo información de manera veraz y objetiva, están enviando información subjetiva y como opinadores a los ciudadanos. Y eso de alguna manera va creando un discurso al interior de la sociedad en contra del gobernante, en este caso el presidente Gustavo Petro. Sí. Entonces, todos los indicios. ¿Cuál otro indicio podemos tener? El paro de los camioneros usado políticamente. Entonces todos dicen, bueno, pero es que está pasando algo en el país, hay un caos en el país. El país está como siempre ha estado, es decir, con conflictos, con diferencias, con manifestaciones, pero todo aparentemente está orquestado para debilitar al gobernante, en este caso, para debilitar al presidente de la República, Gustavo Petro. Que creo que espacios como estos, y jóvenes como ustedes que le ayuden a contar a otros jóvenes la realidad y otra cara de lo que está pasando en el país, digamos, con medios alternativos a lo que transmiten los medios del establecimiento. Sí. Porque de alguna manera los grandes medios del establecimiento obedecen a otros tipos de intereses diferentes al bienestar de la sociedad. Y sobre todo, pues ahí yo voy a dar una opinión personal y es como un medio, por ejemplo, como Revista Semana, lo nombro así directamente, que es el más visto digitalmente del país, tiene a una periodista directora que presuntamente y casi que todos los indicios indica que ya está haciendo una campaña política. Entonces eso es atentar contra la democracia y creo que hace parte como de esto que ha debilitado y ha fortalecido el discurso en contra del gobierno. Pues muchos de los políticos de oposición no opinan lo mismo. Consideran que este golpe de Estado es un invento, una imaginación. Claro. Y unos argumentos que yo he leído es que antes, porque no es la primera vez que Petro menciona el golpe blando, una de las razones era el entonces fiscal general Francisco Barbosa, pero ya no está. Entonces, pues veamos lo que dijo la oposición para que debatamos un poquito sobre esto. La ley está para cumplirla y nadie debe pasar por encima de la misma. Si usted, Gustavo Petro, violó la ley siendo candidato, como la violaba cuando era guerrillero, pues debe responder por esto. No espere ser indultado 2 veces. No es un golpe de Estado, es cumplimiento de la ley. ¿Quién se ha organizado? ¿Quién le quiere dar un golpe de Estado? ¿Está en su sano juicio? ¿Usted se da cuenta que es el presidente de un país? Respete a la ciudadanía, respete las instituciones y más bien trabaje. A nadie convence ni enternece con sus guayabos delirantes. En lugar de seguir ahondando en un golpe que no existe, reconozca sus errores, asuma las responsabilidades a las que haya lugar y de una vez póngase a trabajar. El país se cae a pedazos, se empieza a vivir una zozobra en prácticamente todos los sectores, como para seguir tapándose los ojos. Su llamado de lucha popular es un eufemismo peligroso. Su llamado es un llamado a la violencia, a la alteración de las normas y eso no lo vamos a permitir.
Senador Wilson, yo quisiera preguntarle su posición frente a estas declaraciones que hemos visto, por ejemplo, de Enrique Peñalosa, de JP Hernández, de David Luna, y por supuesto ese argumento que igual me parece válido de algunas personas que están en contra del gobierno, donde dicen, pues, deje de amenazar con que hay un golpe de Estado y reconozca también los errores que han estado el gobierno. Por ejemplo, muchos dicen, el escándalo de la unidad de gestión de riesgo no fue un golpe de Estado, fue corrupción dentro del gobierno. ¿Qué responderle a esas personas? Pues digamos que hay como campos de discusión. No, lo de la unidad de riesgo pues es una desgracia nacional que además Petro no se ha ocupado como de ocultarlo. Muy por el contrario. Hay una característica que ha tenido Petro inclusive en los trances más difíciles de él. Lo remito, por ejemplo, a la situación con su familia. Ustedes recuerdan las ruedas de prensa del presidente Uribe para referirse a los escándalos de sus hijos, ¿no? De una defensa acérrima, de intimidación a todo el que osara señalarlo, de promesas de declaraciones de renta que además fueron incumplidas. Lo menciono para decir si hay una actitud democrática en la de Petro frente a esos hechos y ha hecho una condenación de sus propios subalternos cuando han incurrido en esos actos y ha remitido a los organismos de control y ha sido supremamente activo y además creo que le ha servido mucho al país que ponga un hombre con el deliberado propósito de hurgar todo lo posible en la unidad de riesgo, Carrillo. Y creo que Carrillo ha completado una obra que le pone algo así como un punto muy alto a la conducta del gobierno frente a esos hechos. De modo que no. Y seguramente pasarán otros hechos también que tendremos que lamentar. Los gobiernos son susceptibles de que se presenten esos hechos en un país como Colombia, donde se habla más o menos de una corrupción sistémica. De modo que lo importante es que el gobierno tenga comportamiento, de modo que esa crítica en relación con la gestión de riesgo no le cabe. Es decir, no es verdad que Petro ni la haya soslayado. Si eso es lo que querían decir y que tú complementas muy bien, creo que se equivocan de cabo a rabo. Petro lo ha enfrentado. Ha tenido, digamos, ese carácter, esa entereza. Pero por otra parte, yo creo que es muy importante llamar la atención. Heráclito ha vuelto a insistir en el tema y yo estoy de acuerdo. Lo que está ocurriendo en medios de comunicación es monstruoso. Lo que está ocurriendo con las Cortes, alguien hizo un inventario de 44 sentencias de las Cortes tumbándole leyes y decisiones gubernamentales. 44, por Dios. Una de las últimas, Heráclito, que es un jurisconsulto tan importante, Heráclito. Una de las últimas, abrir la posibilidad de que entre tanto, digamos, van a conocimiento de las Cortes las leyes, se pueda suspender una ley entre tanto se emite una sentencia de las Cortes al respecto. Esto es inédito, esto es novísimo. No estoy discutiendo el fondo, el contenido de esa decisión. Estoy diciendo, esto no se le ocurrió a la Corte nunca en relación con ningún gobierno. Nos ha suspendido la emergencia en La Guajira, que tenía como propósito llevar parte de la regalía y tener una actuación muy tempranera. Nos han suspendido el pago de intereses cero del ICETEX, que fue una obra de este gobierno para paliar una situación. Para mencionar apenas una. Sí, esa es en la pobrecía. Pero también, por ejemplo, han llegado a suspender algo que es absurdo desde el punto de vista conceptual. O mejor, el absurdo según el cual las regalías que pagan las empresas mineras por aprovechar nuestros minerales, las regalías son un concepto de todos los países, el nombre no me gusta mucho, Heráclito, pero te lo pagan porque tú le estás dando una materia prima que es valiosísima a la actividad minera. Tú le entregas tus minerales a las mineras. Ese es un negocio. De modo que te paga una regalía por la materia prima. Pero adicionalmente tiene que declarar renta como cualquiera, ¿no? Si tú tienes, Laura, una zapatería, tú pagas renta. La minera, adicionalmente a lo que le damos en regalía, tiene que pagar renta. Y en Colombia, en el absurdo, se legisla para que descuente de la renta el pago de las regalías. Un absurdo, un exabrupto tributario que corregimos en la reforma y nos los tumban las Cortes. Es decir, estamos lo de que las Cortes no le permiten a un gobierno legislar, tener iniciativa, nos han tomado una buena parte de la reforma tributaria y parte de la crisis fiscal que tenemos tan grave se origina en determinación de las Cortes. Voy a quedarme hablando de las 44 y de las más absurdas, pero les hago notar la monstruosidad de lo que están haciendo los medios de comunicación. Es que lo de la semana pasada, eso fue impresionante, eso de que iban por los ahorros. Mira, ahorro forzoso, las inversiones forzosas de los bancos hay desde hace décadas y era un instrumento al uso con mucha frecuencia y todavía tenemos varias del sector financiero. Hoy los fondos privados de pensiones tienen que destinar recursos a unos fondos especiales para poder prestar el capital nacional. Esa inversión forzosa está hace tiempo y una muy anterior, las de Finagro, estas que tienen como destino los campesinos. Eso ha operado durante y ha sido uno de los más eficaces instrumentos de intervención económica. Pero ahora que lo propone Petro en relación con este tema,
no ocurrir lo que le ocurrió a César Gaviria hace 30 años cuando la impuso para los campesinos. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido Y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos. La Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.